Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a explicarles varios conceptos sobre el derecho y esperamos que les guste y aprendan un poco más sobre esto. Para empezar, les platicaré sobre el concepto y las acepciones del derecho. Antes que nada, debemos saber que el derecho se refiere al conjunto de las normas jurídicas que regulan el actuar del individuo en la sociedad. Ahora, para poder explicar las acepciones es fundamental conocer el significado de la palabra, por lo que la acepción proviene de latín directum, que significa lo que está conforme a la regla. Ya que tenemos una idea de estos conceptos, podemos pasar a mencionar las acepciones. Cabe aclarar que en este caso mencionaremos las principales, que son 4. El derecho natural, el positivo, el vigente y el no vigente. Comenzaremos con el natural. Este es el que tiene el ser humano por el hecho de existir. Un ejemplo sencillo es el derecho a la vida o a pensar y razonar, ya que si nos damos cuenta son derechos que poseemos desde que nacemos. Cuando hablamos del derecho positivo nos referimos al conjunto de normas jurídicas que se aplican en un lugar y en un momento determinado y no tiene vigencia. Los seres humanos lo aplican para establecer normas de convivencia dentro de una sociedad, por lo que su función es generar el bienestar común. Por ejemplo, cuando acudimos a la escuela estamos ejerciendo nuestro derecho a la educación pública. Ahora, pasemos al derecho vigente. Este es aquel derecho en vigor, es decir, el que está existente. Además, es una norma que es válida en un territorio y tiempo determinado y cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. Cabe aclarar que no puede ser sustituido o anulado mientras esté en vigencia y que estos derechos se presentan de forma escrita y poseen un lapso de tiempo determinado de aplicación. Un ejemplo es el Código Penal o el Código Civil, porque su estructura, composición y entorno se deben ajustar a los avances y cambios sociales, políticos, económicos y culturales que acompañan a los términos legislativos de una nación a lo largo de los años. Entonces, si nos damos cuenta, el derecho vigente se caracteriza principalmente por el factor del tiempo, es decir, su vigencia que lo limita en ejecución y acción. Por último, el derecho no vigente o abrogado es el contrario al vigente, por lo que es la ley que pierde su fuerza, es decir, se elimina y queda inexistente. Por ejemplo, los docentes pretenden abrogar la reforma educativa, pero no estamos dispuestos a ceder. Esto quiere decir que la reforma educativa se quiere eliminar. La sociedad. La sociedad consiste en un grupo de seres vivos que viven de manera organizada. Esto implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Se caracteriza por la puesta común de intereses entre los miembros, donde cada individuo cumple una determinada función. Existen varias maneras de caracterizar las sociedades que depende del sistema de organización, de los intereses y los valores. Por ejemplo, una sociedad civil es toda asociación que se realiza por personas ajenas al giro empresarial o gubernamental. Se rige mediante códigos civiles y locales de cada nación o estado. La sociedad humana son entidades poblacionales dentro de la cual existe una relación entre los sujetos y el entorno. Existen varias culturas creadas por el hombre. De las sociedades humanas surgen los vínculos sociales propios y específicos. Estas son relaciones afectivas de una persona u otra, dados por costumbres, medios económicos, intereses, entre otros. Existen vínculos de amor como se muestra en una relación de pareja, de amistad, en el trabajo, etc. Cada vínculo requiere su propia reciprocidad. Entre los vínculos existentes de una misma familia surge el parentesco. Estos vínculos se organizan por líneas que pueden ser por consanguinidad, afinidad o por adopción. Las fases de agrupación son un grupo o conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes y se reunieron para conseguir objetivos específicos. Existen grupos formales en donde la organización es para tareas determinadas para una finalidad común. Por ejemplo, los miembros de una tripulación, y los informales, que estos son los que surgen por la necesidad de contacto social.
Entre estas fases, primero sería la de orientación, luego la de diferenciación, cohesión y agrupación. Entre las normas de conducta, que son mandatos que prevén una sanción para su caso de incumplimiento, establecen reglas de conducta, como su nombre lo dice, y que estas dicen cómo actuar de una determinada manera. Entre los tipos, normas son las siguientes. Están las primeras, que son las normas técnicas, que son una serie de documentos emitidos por una organización reconocida en una materia específica, y estas imponen especificaciones para el desarrollo y aplicación de tecnologías, elaboración de productos u oferta de servicios. Por ejemplo, la norma técnica de domicilios geográficos, que genera una serie de especificaciones para el manejo de datos. Está la norma moral, que son pautas que regulan la conducta de las personas y también los pensamientos, orientados por un criterio de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Está ligada al dominio interior, personal y sus convicciones. Por ejemplo, ser honesto en el manejo del dinero. La norma social son convencionalismos sociales que regulan la cortesía, las buenas costumbres en una sociedad determinada, impuestas por la sociedad para lograr una convivencia pacífica. Las sanciones, en caso de incumplimiento, sería el rechazo social. Por ejemplo, tener buenos modales a la hora de hablar con los demás. En este punto también se hace referencia al decoro, que suele utilizarse respecto a los límites que fijan las normas sociales sobre aquello que es considerado como correcto en una determinada situación, al igual que las reglas de etiqueta, que son protocolos de conducta que definen el comportamiento social aceptado en un determinado contexto. Las normas religiosas tienen su origen en una divinidad impuestas para el hombre para alcanzar la perfección espiritual. Solo dependen de la creencia de Dios o dioses. Por ejemplo, ir a misa todos los domingos o honrar a Dios sobre todas las cosas. Y por último, las normas jurídicas son reglas de comportamiento que determinan un mandato, creando derechos y deberes. Incluso puede hacerse cumplir por la fuerza y surgen de los órganos del Estado. No se puede, por ejemplo, está la ley de que no se puede mantener relaciones sexuales con menores de edad. Las características generales que pueden o no tener específicamente cada clasificación de las normas son las siguientes. La primera, unilaterales y bilaterales. Son unilaterales cuando solo coinciden deberes u obligaciones. Frente al sujeto no existe un tercero con el derecho de exigir que dicha norma se cumpla. Un ejemplo de esta sería no tirar basura en la calle. Es bien sabido que no es correcto tirar basura en la calle, por donde se nos antoje, pero desafortunadamente no todos cumplen esta regla. Son bilaterales cuando conceden ambos tanto derechos como obligaciones. Un ejemplo de esta sería no fumar en espacios públicos, que afecta a una segunda parte y por tanto debe respetarse. La segunda, exteriores y las interiores. Las exteriores son de fácil percepción, o sea, a simple vista. No necesariamente se realizan por convicción, puesto que puede ejecutarse por conveniencia, interés, por tratar de agradar miedo, presión, entre otros. Se les llama exteriores porque les interesa solo el aspecto objetivo del comportamiento y conducta humanos, por decir, dar buena impresión, o seguir una costumbre, ignorando así las intenciones o propósitos de esta. Un ejemplo sería cuando das las buenas tardes. Sabemos que dar las buenas tardes es un signo de cortesía y educación, que es bien visto ante la sociedad. Las siguientes, las interiores, funcionan a razón de la voluntad, intención, propósito o fin, sin importar las consecuencias, ya sean malas o buenas. Un ejemplo de esta sería ir a misa todos los domingos, como implica la religión católica o la iglesia. Sabemos que esta ley se cumple por voluntad propia y por lo tanto es característica interior. Tercera, coercibles e incoercibles. Las coercibles pueden valerse de la fuerza para hacerse cumplir y no sujetan a la voluntad del responsable de algún acto u omisión. Se presentan cuando es posible una sanción,
castigo o al no cumplir con dicha norma. Un ejemplo de esta sería pagar los impuestos o multas. Esta es imputada por el gobierno y sabemos que tenemos obligación de cumplirla, si no, de alguna forma u otra habrá sanción. Las incorribles no pueden forzar por ningún momento o vía para hacerse cumplir. Todo lo contrario. Ejemplo, no dar limosna en la calle o no dar propina en un restaurante. Se sabe que podemos hacerla, pero no es obligatorio. Autónomas y heterónomas. Son autónomas aquellas que se gobiernan por sí mismas, es decir, uno mismo se las considera convenientes. Ejemplo de esta. Cuando estás en un espacio público como la playa y recoges la basura del producto que ya consumiste. Las heterónomas son porque la conducta obedece al mando de otro, ya sea una autoridad secular, divina o la sociedad. Un ejemplo sería no robar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas leyes o normas son dictadas por un sujeto y otro grupo o entidad es las que las declara como una obligación o nos hace creer que debemos cumplir con ellas. ¿Qué características tienen las leyes? Principalmente, algunas características propias del término ley dentro del derecho son las siguientes. 1. Son generales. Una característica de la ley es que es general. Esto implica que son aplicables a todos aquellos individuos que presentan las condiciones determinadas en ellas mismas. 2. Son abstractas. Se dice que las leyes son abstractas porque se aplican a todos aquellos casos que recaigan sobre los supuestos determinados en las normas, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. Por último, se dice que las leyes son obligatorias, ya que esto implica que todos y cada una de las personas deben respetar y cumplir las leyes, incluso cuando éstas están en contra de tu propia voluntad. Funciones del derecho. El derecho, como un mecanismo de regulación de vida en la comunidad, cumple ese papel a través de varias funciones. La primera es la resolución de conflictos, que actúa como un dispositivo de prevención y de solución, y en general de tratamiento de conflictos. Por ejemplo, el uso de leyes y artículos para defender un derecho no respetado en una determinada problemática, como no respetar los cargos laborales. Cumple la función de reguladora, es decir, cuando el derecho acepta y absorbe el conflicto porque las razones de este mismo tienen respaldo en la opinión pública o en el poder político, dando lugar a normas reguladoras. Por ejemplo, las normas sobre la propiedad intelectual, las protectoras del medio ambiente, etc. Tiene una función represora, cuando la razón del conflicto no tiene justificación para el poder político. Aquí estarían las normas que estatuyen como delitos de determinadas conductas, el uso de la fuerza para cumplir una determinada ley, por ejemplo, las órdenes de restricción. Es función de orientadora, que si se canaliza u orienta el conflicto para que pueda resolverse de manera pacífica por parte de quienes tienen los intereses enfrentados. Por ejemplo, las normas de derecho laboral colectivo, las cuales buscan canalizar los conflictos entre trabajadores y empleados. Tiene una función de integración y control social, que cualquier sistema normativo que pretende la orientación de las conductas de los individuos ejerce una función de control social. Si además estas normas presentan un carácter coactivo, como las jurídicas, esa función se acentúa, por ejemplo, los códigos penales. Por último, cumple una función de legitimación social. La legitimación hace referencia a la aceptación o rechazo social de una determinada legitimidad. El derecho busca la legitimización del poder establecido a través del consenso de la ciudadanía, no ya como reglas persuasivas como en la función de orientación social, sino como un factor de convicción que pretende
lograr la adhesión de los individuos. Por ejemplo, las votaciones democráticas para la elección de personas que van a ocupar cargos políticos en nuestro país. Hola, buenas tardes. Yo hablaré sobre el derecho, sus términos y sus fundamentos. Según Fogoté, el derecho implica un sistema de relaciones en las que hay tres términos y una base o fundamentos. En general, distinguimos en todo derecho lo siguiente: el sujeto, el que posee un derecho; el término, los que están obligados a respetar o cumplir con dicho derecho; la materia, aquello a que se tiene derecho; el título, la razón en cuya virtud el sujeto tiene derecho a dicha materia. Por tanto, el derecho es de gran importancia, ya que en él se van a sentar las bases para alcanzar una gran mejora de la sociedad. Un ejemplo de lo anterior es que a una persona la obliguen a trabajar más horas por su jefe. Ese podría ser un ejemplo como para que nos metamos en contexto. Cuando su jefe no debe, el sujeto, ¿qué sería el sujeto? El sujeto sería la persona a la cual están obligando a trabajar de más, o sea, horas de más cuando su horario ya está establecido. El término son los jefes que ya deben de respetar los horarios y no sobrepasarse. La materia es el tiempo que deberían de respetar los jefes. El título es el por qué los jefes deberían respetar los horarios y no tratar de obligarlo a que trabaje de más y hagan que tenga trabajo de más cuando no es necesario o no deben, porque ya se están pasando de su límite como trabajador. ¿Qué son las fuentes del derecho? La metáfora de las fuentes se utiliza generalmente para designar el origen de algo. Por lo tanto, las fuentes del derecho son aquellas de donde surge este y las normas que lo conforman. Es la causa del nacimiento del derecho y su manifestación concreta. Es importante que conozcamos de dónde deriva y procede una norma jurídica. Por ello, existen ciertas clasificaciones de estas fuentes. 1. Fuentes históricas. Son todos los documentos, obras literarias, testamentos y tratados científicos que evidencian cómo los pueblos y comunidades se organizaban e implementaban normas. Estas son las que hoy en día sirven como ejemplo para la creación de nuevas leyes. Ejemplos de estas fuentes son las leyes de las Indias y el Código de Hammurabi. 2. Fuentes materiales. Son todos los fenómenos, hechos, acontecimientos de tipo social, político, cultural y económico que tienen como consecuencia la creación de una nueva ley. Ejemplo de esto es la Revolución Mexicana, que dio origen a los artículos constitucionales 27 y 123. Por último tenemos las fuentes formales, que son todos los procesos por los cuales pasa la creación de una norma jurídica. Estas se dice que son instrumentales, ya que se pretende que a través de ellas se conozca cuándo y en qué condiciones una norma es válida y obligatoria para una sociedad determinada. Estas son legislación, jurisprudencia, doctrina y costumbres. Empezamos el bloque iniciando con el concepto de derecho y la evolución del mismo, el cual consiste principalmente en un conjunto de principios y normas, inspirados en ideas de justicia y el orden, regulando las relaciones humanas y manteniendo un orden en la sociedad por parte de un orden público. Además, estudiamos la relación de este concepto en conjunto con el hombre y la sociedad, en donde se observa a grupos de seres que viven de manera organizada y se relacionan formalmente o por la necesidad de contacto social. De esta manera se incluyen en las normas de conducta, cuyas reglas regulan el comportamiento en los aspectos sociales, jurídicos, religiosos y morales. También analizamos las características de la ley, las cuales se menciona que son generales, que es para todos, las abstractas, que pueden tener muchas interpretaciones según sea el caso, y obligatorias, que todos están sujetos a cumplirla. Así como también podemos reducir
en deducir las funciones del derecho mismo, las cuales actúan como una resolución de conflictos, regulador, represor, orientador, integración y control, y como legitimación social. Estas mismas normas también cumplen otras características generales como la de bilateralidad, unilateralidad, interioridad, exterioridad, coercibilidad, incoercibilidad y autónoma heterónoma, adaptándose y seleccionando según sea el tipo de norma social, jurídica, moral, etc. El derecho está constituido por un sujeto, que es la persona que posee el derecho, una materia, que es el derecho en sí, un término, que son todos aquellos obligados a respetar la materia del sujeto, y un título, la razón por la cual el sujeto tiene ese derecho. De esta manera podemos adquirir la capacidad de fundamentar y abogar por lo que nos corresponde. Asimismo, este se obtiene por medio de fuentes reales, el derecho que nace de la necesidad, históricas, derechos no vigentes, y formales, que son los procesos de formalización de las leyes. Todo lo anterior nos da a entender cómo el derecho posee una gran importancia en nuestra vida diaria y en todos los ámbitos de la misma, regulando nuestra convivencia, el cumplimiento de las leyes, el equilibrio de relaciones, seguridad, justicia, etc. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y contenido. Hasta la próxima, bye.